El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 30 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, gracias por los saludos, gracias por las críticas, gracias por la interacción. Siempre nos permite retroalimentarnos las observaciones que nos hacen nuestros internautas, nuestros oyentes que nos sintonizan a través de nuestros diferentes canales de difusión. Muy gentiles por compartir este espacio de noticias cada mañana, muy temprano, a primera hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Un abrazo a todos a la distancia. Alerto a nuestro equipo técnico en la radio. Nos están reportando que desde ayer no tenemos señal abierta en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, a través de 88.5 FM Estéreo. Lo está reportando Oscar Moscoso. Así que traslado a nuestro equipo técnico para que tome justamente los recaudos del caso, ¿no? Por acá también teníamos un saludo desde la tierrita linda, desde Ambato. Gracias a mi tierra Ambato, a la tierrita linda que nos sintonizan por allá. Les enviamos un abrazo a la distancia. Anita Erdoiza nos escribe justamente desde Ambato. Abrazos. También desde el Cantón Durán, Carol nos está escribiendo. Gracias al Cantón Durán en la provincia del Guayas, desde la Magdalena en el sur de Quito, don Edison Cárdenas. Muchas gracias por su generosa sintonía. Desde Ibarra, don Marco Vinicio Procel, muchas gracias por la generosa sintonía, muy amables. Bueno, sección saludos rápidamente y sobre todo el saludo para los cumpleañeros. Ayer lo hicimos en horas de la tarde porque se nos pasó en horas de la mañana. Saludo a dos queridas amigas, a Pame Cantos en la provincia de Manabí, en Manta, provincia de Manabí. El día de ayer estuvo celebrando su onomástico, a una de nuestras más fieles y asiduas oyentes e internautas, Pame, que lo celebró por todo lo alto, respetando obviamente el distanciamiento, que Pame se cuida mucho en los temas de los protocolos de bioseguridad, para el control de los contagios, del COVID, etcétera, pero ayer obviamente no pasó desapercibido su onomástico, así que le enviamos un abrazo a la distancia a la querida Pame, e igualmente a la colega periodista y amiga que nos escribió el día de ayer, Grace Merino, que igualmente estuvo de cumpleaños el día de ayer. Y el día de hoy tenemos otra cumpleañera muy querida, pues, en nuestro espacio de noticias, a María Augusta Cuellar, quien en su momento, en los inicios de este espacio, hace una década, nos apoyó con la coordinación de este noticiero. Ella es coordinadora en TC Televisión, gran colega, mejor persona, un espectacular ser humano. Así que a la Chichi Cuellar le enviamos un abrazo y que le festejen a lo grande. Seguramente no va a preparar las fiestas como suele hacerlo cada año, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad. Así que evidentemente hay que cuidarse, ¿no? ¿Cómo le va a Susana Naranjo, que igualmente nos dice feliz 1 de diciembre? No está de cumple Susana, pero igual le saludamos. Gracias, Susi, qué gusto. Muy bien. ¿Qué tenemos por acá? A ver. Sí, ya vamos a comentar, don Abuel Mendoza, que igualmente nos envía acá una información sobre una declaración que ayer se hizo en el ámbito político. Ya lo vamos a comentar. Muchas gracias. A ver, empecemos con la noticia económica del momento. Tiene que ver justamente con lo que está pasando con la decisión del gobierno de mantener congelado el salario básico unificado para el ejercicio fiscal del 2021. Ese es el término. El término es que el salario básico unificado se mantiene congelado. Ese es el término. Usemos adecuadamente los términos. El salario básico unificado en el Ecuador se queda congelado en $400. Exploremos varias de las decisiones, o varias de las razones, mejor dicho, varias de las razones por las cuales el gobierno adoptó esta decisión, que a mí en lo personal no me llama la atención. Es más, siendo absolutamente, creo, analíticos, con cabeza fría, que siempre procuro trasladarles esto a ustedes, creo que es lo lógico. Me parece a mí que las condiciones económicas del país no daba para un incremento, más allá de que evidentemente los ecuatorianos estamos viviendo en una situación muy compleja. Hay un desempleo que ha crecido mucho en el curso de este 2020. Estamos el día de hoy cerrando el
el año prácticamente, hoy inicia el último mes del año, hoy es 1 de diciembre, estamos iniciando los últimos 30 días, 31 días de este polémico año 2020 y está claro que mucha gente se quedó sin trabajo. En atención a aquello, creo que hay razones que justifican la decisión adoptada por el gobierno luego de que no se pusieron de acuerdo para variar empleadores y trabajadores en mantener congelado el salario básico unificado. Digo, tiene lógica desde ese punto de vista. Que es una decisión que termina afectando al bolsillo de los ecuatorianos, esa ya es otra discusión y es así. Porque está claro que los ecuatorianos necesitan mejorar sus ingresos, porque este ha sido un año muy complejo, este ha sido un año marcado por la inestabilidad económica, por la inestabilidad política y por la emergencia sanitaria. Y está claro que frente a eso se requiere dinamizar la economía. Aquí en el Ecuador han hecho todo al revés, ¿no? Resulta que se pretende o se necesita dinamizar la economía, pero terminan con el pomposo término de que hay que reducir el aparato del Estado. Y botan un montón de gente a la calle. Un montón de gente se quedó sin trabajo y resulta que cuando votan un montón de gente y se queda sin trabajo, eso afecta evidentemente el propósito de generar este efecto dinamizador en la economía. Me parece a mí que ese es un tema que no podemos soslayar, es un tema que no se puede dejar de tomar en cuenta. El hecho de que si alguien se queda sin trabajo, simplemente no tiene un ingreso mensual. Al no tener un ingreso mensual, no puede cumplir con sus obligaciones mensuales, tiene dificultades para pagar sus servicios básicos, tiene dificultades para honrar el cumplimiento de sus deudas, tiene dificultades para adquirir bienes, para adquirir alimentos, para dinamizar la economía. Si una persona se queda sin trabajo, termina haciendo eso. Si una persona no tiene trabajo y no se dinamiza la economía, es decir, no circula la plata en el mercado, porque la gente no tiene plata en el bolsillo, el sector comercial no vende, y si el sector comercial no vende, el sector industrial no va a producir. Y si el sector industrial no produce, evidentemente va a haber despidos. Todo esto es una suerte de círculo que lo hemos comentado en varias ocasiones en este espacio. Es un círculo virtuoso que termina convirtiéndose en un círculo vicioso. El círculo virtuoso, para dinamizar la economía, está matizado por el hecho de que se necesita dinero contante y sonante que circule, que se pueda aplicar la famosa ley de oferta y demanda, que la gente pueda tener plata en el bolsillo para satisfacer sus necesidades básicas y comprar y adquirir los bienes y dinamizar la economía. Pero este círculo virtuoso termina convirtiéndose en un círculo vicioso si es que la gente no tiene plata porque simplemente no tiene trabajo. Y esto algunos genios, estoy hablando desde el punto de vista del análisis totalmente simplista, porque no soy experto en economía ni mucho menos, soy apenas periodista, pero hablo desde la lógica. Y la lógica evidentemente señala que quien no tiene trabajo no va a poder comprar. Así de simple. Y si no tiene plata para comprar, el sector comercial no va a vender. Y tenemos en el Ecuador un sector comercial altamente deprimido, cientos, miles de negocios que han cerrado, cientos, miles de industrias que han cerrado, y estamos en una situación de recesión. Dicho esto, está claro que, digamos, hay argumentos por los cuales se decide congelar el salario básico unificado. Llama la atención las medidas de compensación que han sido anunciadas por parte del gobierno del presidente Lenín Moreno, que nos la presentan a los ecuatorianos como una especie de un favor que nos hacen. Creo que también eso debe prestarse para algunas lecturas, ¿no? Dejan el salario básico unificado congelado, casi haciéndole un favor a los trabajadores ecuatorianos porque dicen de esa manera se está precautelando el empleo. Creo que el mensaje es complejo, ¿no? El mensaje tiene sus complejidades desde el punto de vista político. Pero hay dos medidas de compensación que se anuncian. La primera será una transferencia única de $60 a los trabajadores que ganan el salario básico, es decir, no todos ganan el salario básico. La regla te dice que el salario mínimo es de $400,
para una persona que trabaja las 8 horas diarias, las 40 horas semanales, el mínimo son $400. Eso en teoría, y eso dice la norma jurídica. Que habrá sectores que probablemente no lo respeten, esa es otra cosa. Pero eso dice la norma. Quienes ganan ese valor, $400, que no son todos los ecuatorianos, recibirán por una sola vez $60 durante el primer trimestre del 2021. No sabemos si será en enero, no sabemos si será en febrero, no sabemos si será en marzo. Pero van a recibir $60, lo que anuncia el gobierno a través de estas decisiones de compensación. Y la segunda será un pago de $100 a aquellos trabajadores que tenían contrato de trabajo y lo perdieron durante la pandemia. O sea, al que se quedó sin trabajo, el Estado le va a regalar $100. La cancelación la hará el fisco en el primer trimestre del 2021, es decir, entre enero, febrero y marzo. Tampoco se precisa en qué mes quienes se quedaron sin trabajo durante la pandemia van a recibir esos $100 que termina siendo una ayuda estatal. Pero hay que matizarlo, ¿no? Hay que matizarlo. $100 por una sola vez. A ver, para el caso de los $60, para quienes en cambio sí tienen trabajo, pero ganan $400, si los $100 los divido para los 12 meses del año, significa que reciben $5 al mes. O sea, esos $60 se traducen en $5 mensuales. Casi como que les aumentaron $5 el salario básico unificado. Como para hacer el análisis, ¿no? Sobre esta medida, creo que por ahí no va la cosa. Me parece a mí que las medidas económicas tienen que apuntalar una política pública de largo aliento que permita recuperar el empleo, que permita activar la producción, que permita dinamizar al sector comercial. O sea, no sé cuánto se logra ese objetivo con $60 que por una sola vez recibirán los trabajadores que ganan $400 mensuales. Si divido esos $60 para 12 me da $5. No sé cuánto esto puede dinamizar la economía. Eso se lo dejo a los expertos. Simplemente traslado este comentario para una mejor comprensión de ustedes. No sé cuánto puede dinamizar la economía el hecho de que, porque además no tengo claro cuántos trabajadores se quedaron sin empleo en el contexto de la pandemia, tanto en el sector público cuanto en el sector privado. Pero no sé cuánto va a significar estos $100 que ha ofrecido el gobierno. ¿Cuánto va a significar y a cuántos va a beneficiar? ¿Y cuál va a ser el efecto directo en la dinamización de la economía? Porque además es plata de bolsillo que van a recibir una sola vez. Y sí, acá don Germán dice, el Estado va a regalar $100. Esto que anunciaron ayer, ¿no? Lo que publicó Diario El Comercio tal cual dice lo que estoy diciendo. Pago de $100 a aquellos trabajadores que tenían contrato de trabajo y lo perdieron durante la pandemia. La cancelación la hará el fisco en el primer trimestre del 2021. Este anuncio lo hizo el ministro de Trabajo, Andrés Sitch. En la cuenta Twitter del presidente de la República también está publicado. Para compensar la difícil situación económica del 2020, otorgaremos 2 compensaciones en enero del 2021. Quienes perdieron su empleo durante la pandemia y no lo han recuperado recibirán $100 por una vez. Quienes ganan el salario básico unificado recibirán $60 por una sola vez. Eso no sé cuánto implicaría. Para lo primero, no sé cuánto implicaría en erogación de la caja fiscal. Porque se supone que eso lo va a financiar el fisco, lo va a financiar el Estado. Para lo de los $60, me imagino que eso va a salir del bolsillo de los empresarios. Pero, insisto, o sea, ¿cuánto dinamiza esto la economía? No lo sé. Creo que esta es una pregunta de rigor que tendremos que hacer a los especialistas en materia económica. Ojalá mañana en el espacio podamos tener justamente una reacción con alguno de ellos. ¿Cuánto esto podría dinamizar a la economía tan deprimida que está enfrentando el Ecuador? Y lo otro también, ¿no? Se anuncia $100 como una especie de compensación para los que se quedaron sin empleo para el primer trimestre del 2021. Creo
Creo que hubiese sido interesante que esa compensación les den a los trabajadores que se quedaron sin empleo en diciembre. Tomando en cuenta que este es un mes comercial. Diciembre es el mes más comercial del año. Diciembre del 2020 es el mes que seguramente gran parte del sector comercial e industrial estaba esperando para salvar un año terrible. Un año en el que, en el contexto más complejo de la pandemia, el 70% del aparato productivo, yo creo que es más, pero este porcentaje lo dio en su momento a conocer el ministro de la Producción. El 70% del aparato productivo estuvo paralizado en el contexto más complejo de la pandemia. Como he dicho en varias ocasiones, creo que los únicos sectores que tuvieron una altísima rentabilidad en el pico más complejo de la pandemia fueron los supermercados y las farmacias, por obvias razones. Pero el resto del sector productivo y del sector comercial estuvo totalmente deprimido. Y hay espacios que siguen deprimidos. Hay actividades que obviamente por la pandemia no han logrado despegar, como la actividad hotelera, como la actividad gastronómica, como las actividades de entretenimiento, totalmente deprimidas. Los bares, las discotecas han debido reinventarse. Los bares han tenido que convertirse en restaurantes para poder activar su economía y aún así tienen dificultades. Entonces digo, hay sectores que esperan diciembre, que esperaban diciembre para activar la economía y tratar de salvar el año, que las pérdidas no sean tan graves. Pero resulta que esos 100 dolarines que anuncia el gobierno, los trabajadores que se quedaron sin empleo no los van a recibir en diciembre, los van a recibir en el primer trimestre del 2021. El primer trimestre del 2021. No sabemos si será enero, febrero, marzo, va a depender un poco de la situación de la caja fiscal. Pero creo que si ya tomaron esa decisión, tenía sido una compensación, una especie de subsidio por una sola vez, entréguenlo en diciembre para activar la economía. Creo que esto hubiese sido interesante, al igual que los 60 dólares. No esperen al primer trimestre del próximo año. En fin, es complejo este tema. ¿Qué nos dice Andrés Reliche? Hola, Andrés. Otra de las perlas. Ayer hubo 2 perlas, gracias Andrés. Esta perla no me la sabía. Hubo 2 perlas ayer en el programa de la mañana, en esta lunesina que tiene el presidente Lenín Moreno desde hace 3 semanas. Ayer fue el tercer enlace o el tercer programa con la participación del presidente que se transmite los lunes a las 11 de la mañana y dura más o menos 30 minutos. Una suerte de lunesina. Ayer en la lunesina, el ministro de Trabajo me dice, Andrés Reliche, no sé si fue en la lunesina o en la rueda de prensa, Andrés, pero me dice Andrés que el ministro de Trabajo dijo que esas compensaciones los beneficiarios verán si las retiran o las dejan nomás depositadas. ¿En serio dijo eso? Eso ha hecho el ministro de Trabajo ayer, me dice Andrés. En la rueda de prensa, gracias. La rueda de prensa fue en horas de la tarde. El ministro participó con el presidente de la República que no hizo el anuncio. Creo que el presidente debió haber hecho el anuncio él. Por lo menos el anuncio político, para dejarle la parte técnica al ministro en la tarde, o en ese espacio aprovechar y hacer el anuncio integral, y no esperar a la tarde. Pero en la tarde el ministro hizo la rueda de prensa, y como dice Andrés Reliche, en una total desconexión con la realidad, el ministro dijo que esas compensaciones, los beneficiarios verán si las retiran o las dejan nomás depositadas. Ahí les dejo para el análisis esta perla que me pasa el amigo Andrés Reliche. Y por otra parte, ayer, la secretaria de Comunicación de la Presidencia, María Caridad Vela, igualmente hizo una reflexión que creo fue totalmente desatinada. El no diferenciar al trabajador independiente o al profesional que prefiere trabajar de forma independiente del informal. Cuando palabras más, palabras menos, y esto lo habíamos analizado ayer con José Antonio en el programa de la tarde, yo no había tenido referencia de esta declaración porque no tuve la oportunidad de ver el espacio de las 11 de la mañana del señor presidente de la República, pero ayer escuchamos en Suma al Día en la tarde esa reflexión, esa referencia que había hecho la secretaria de Comunicación de la Presidencia, María Caridad Vela, en el sentido de que decía ella, hay gente que prefiere trabajar bajo la informalidad
porque prefiere trabajar para varios patronos y así justamente administrar su tiempo y dinamizar su propia economía. Y ayer reflexionábamos con José Antonio. A ver, una cosa es la informalidad y otra cosa es la independencia laboral. Porque hay gente que prefiere manejarse de esa manera, no tener relación de dependencia laboral con un solo patrono, sino que por la naturaleza de su actividad o por su propia forma de ver las cosas, prefiere ser independiente, facturar sus honorarios por servicios profesionales y tener varias fuentes de ingresos. Pero resulta que ese profesional que factura y que tiene independencia, paga impuestos. Desde el hecho que facture, paga impuestos. Paga el impuesto a la renta. Paga un aporte que le retiran en la fuente. Y cada año tiene que declarar ante el Servicio de Rentas Internas. Y además, por cada factura tiene que pagar IVA. Por ejemplo, en el campo de la comunicación al profesional, o en otros campos, al profesional que utiliza el intelecto, le retiran el 10% del impuesto a la renta. Tiene que pagar el 10% del impuesto a la renta. Entonces, no estamos hablando de informalidad. No es lo mismo la independencia económica, la independencia laboral de la informalidad, y hay un error de concepción. Entonces, ahí también hay una perla que lamentablemente fue empleada, creo yo, a mi modo de ver, de manera errónea por parte de la secretaria de Comunicación. No es lo mismo la informalidad de la independencia. Este es, creo que la discusión en cuestión en el ámbito económico. El salario ha quedado congelado, que creo tiene lógica por la situación económica del país, pero me parece a mí que estas compensaciones no sé cuánto podrían lograr el objetivo. Creo que el objetivo tiene que ser macro. El objetivo no puede ser coyuntural. No puede ser entregar plata de bolsillo a la gente. El objetivo tiene que ser una verdadera política de activación económica. En un país que está enfrentando una recesión, pero impresionante, matizada por la pandemia y, por supuesto, por algunas acciones u omisiones que en materia económica ha impulsado el gobierno del presidente Moreno. Les dejo ahí para el debate, para el análisis sobre un tema muy complejo. Juan Carlos Castillo me escribe: hola Juan Carlos, buenos días. Collar de perlas, dice. Claro, pues ayer hablamos del florón, ¿verdad? Con ustedes. Conversamos, querida audiencia, sobre el florón, el juego del florón al que están jugando los miembros de la función electoral. Ayer lo comentamos en la mañana. Hoy comentamos, en cambio, sobre el collar de perlas. Las perlas que muchas veces se generan por parte de las autoridades. Hay unas perlas. Ayer una perla del ministro de Trabajo que nos compartió Andrés Reliche, una perla de la secretaria de Comunicación que la acabo de comentar. Respetuosamente le digo a Caridad Vela, no hay equivalencias entre un trabajador informal y un independiente. No hay equivalencias. O sea, el informal es aquel que no tributa, es aquel que seguramente está en una esquina vendiendo caramelos, chicles, chocolates, tratando de parar la olla. Es como cuando uno va por la avenida Amazonas y Gaspar de Villarroel y se encuentra a estas personas que le venden accesorios de celulares, que aprovechan el semáforo en rojo y se acercan para venderles accesorios de celulares o cualquier otro tipo de artículo. Esos son informales. Gente que trata de buscar un sustento para parar la olla de su casa. No son independientes. Están obligados a eso porque seguramente no han encontrado trabajo, porque tal vez tenían trabajo y lo perdieron. Y otra cosa es el independiente. Por ejemplo, hay gente que se dedica a la consultoría política, a la consultoría de los temas económicos, que tiene contratos con varias personas y que factura para poder cobrar sus honorarios. Esa gente tributa, no es informal. Entonces ahí tiene usted la segunda perla del día de ayer. Y la otra perla fue la que mencionó el señor presidente de la República la semana pasada. Creo que fue el día viernes. Esa perla en la que decía que fue un acto en el Palacio de Carondelet.
donde hablaba de que hay buenos ejemplos que también son negativos o son malos. Pues, yo decía, a mí me queda claro que hay ejemplos que son malos. Por supuesto que hay ejemplos que son malos. Hay malos ejemplos. Pero no conozco buenos ejemplos que sean malos. No sé si ustedes conocen algún buen ejemplo que sea malo. Yo no lo conozco. Son estas perlas que a veces se mandan, ¿no? Como la perla de Guillermo Lasso, el día jueves, un día después de la conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, haciendo esta comparación totalmente desatinada de la economía con la vestimenta que tiene que tener una mujer para verse bonita y salir a buscar novio. ¡Qué desatino! O la perla de Lucio Gutiérrez, que eso también lo vamos a comentar el día de mañana. Mañana vamos a hablar, les propongo mañana hacer un collar de perlas, si les parece, queridos oyentes, televidentes, internautas. La de Lucio Gutiérrez, que plantea una cosa de locos, que para erradicar la corrupción, esto habrá que preguntarle al expresidente el momento que lo podamos entrevistar. Y me pareció muy interesante la manera como la colega periodista Sol Borja del portal GK le encaró y le cuestionó a Lucio Gutiérrez. Porque los delitos terminan siendo personales, pero dice que hay que aprobar una ley para que por un caso de corrupción no solamente sea responsable la persona que posiblemente pudo haber cometido el delito, sino su familia, su entorno familiar, y que todos vayan presos, es decir, el que cometió el supuesto delito y su familia, todos vayan presos hasta que devuelvan la plata. Mañana les propongo generar este collar de perlas. Les dejo la expectativa, Y la otra que también entiendo ayer, que lo vamos a hablar más adelante con el doctor Francisco Hurtado. Esto de armar a la población, de permitir el porte de armas o la tenencia de armas a la población, como si esa fuese la panacea. Mañana hacemos este collar de perlas. Si tienen algunas perlas, pónganse en pilas y mañana las leemos y mañana las compartimos. ¿Les parece? Creo que va a ser interesante. Bueno, así estamos comenzando la jornada de este 1 de diciembre, el mes más hermoso del año. Por favor, es el mes más hermoso del año. Fiestas de Quito, Navidad, mi cumpleaños, se acaba el año. Así que pongámosle ánimo, pongámosle ñeque justamente a este mes de diciembre, en medio de la adversidad. Yo siempre les planteo hacer estos comentarios y este juicio crítico de lo que está pasando, pero no perder la fe. No perdamos la fe, porque corresponde hacerlo.